buenas tardes y bienvenidos al Museo Liber. Quería agradecer, como suelo hacer, a la Sociedad Libertas 7, de la que somos la entidad cultural y social, a Bankinter por patrocinar nuestras actividades culturales, a Iván Dragoev por estar esta tarde con nosotros, impartir esta conferencia, la invención del alfabeto cirílico, la apuesta diplomática bizantina del siglo IX, y sobre todo a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Iván Dragoev es un colaborador de este museo, de la Fundación Libertas 7, y es especialista en didáctica, es doctor en filosofía. Él es subdirector del Instituto Valenciano de Estudios Clásicos y Orientales, que dirijo y que está en esta misma casa, en este edificio. Es también profesor invitado en la nueva Universidad Búlgara, en el Departamento de Semiótica. También es profesor, ha dado diversos cursos en esta institución sobre mitología, sobre cuestiones de musicología, y también es colaborador de Liber. Varias de las maquetas que pueden observar en este museo, pues él ha sido uno de los artífices de estas. Y sin más dilación, pues hoy vamos a hablar sobre el alfabeto cirílico, sobre el origen de este alfabeto, pero como sabemos, muchas veces la expansión de un alfabeto no solo es una cuestión de lingüística, también puede tener razones religiosas y políticas. Así que sin más dilación voy a dar la palabra a Iván Dragoev. Muchas gracias. Y que por inspiración tuvieron el alfabeto y hicieron todo para que llegase de alguna forma a los búlgaros. Claro, para un niño de 8 años o de 10 años es una historia muy bonita, pero con el tiempo me he ido interesando porque eso es uno de los momentos de la historia de Bulgaria del cual personalmente me siento orgulloso. El otro tuve la ocasión de presentarlo a la fiesta nacional búlgara, que es la guerra serbo-búlgara y la unión de Bulgaria. Porque en estos dos momentos, solo en estos dos, el pueblo búlgaro actúa como actor histórico autónomo a pesar de las presiones y de los intereses de las grandes potencias. Claro, yo no soy historiador de formación, no voy a dar hechos históricos nuevos, sencillamente intentaré situar el contexto de la invención del alfabeto cirílico en un contexto más internacional, porque siempre desde un punto de vista búlgaro todo se cuenta desde una perspectiva muy limitada y muy nombrilista. Los años de vida en el extranjero me han
señalado que hay que intentar por lo menos entender las cosas en un contexto más amplio. ¿Cuál es el contexto en el cual intentaré interpretar el alfabeto cirílico? Primero, la relación, por ejemplo, puedes pasar primero, hablaré brevemente de la creación del Estado búlgaro, sin entrar en detalles, porque para el público español eso no es algo conocido. Y pues el primer periodo del Kanato búlgaro, del reino búlgaro, acaba con la cristianización y pocos años después con la aceptación del alfabeto. La pregunta es por qué un pueblo con una cultura nómada que cohabita con 7 tribus eslavas, de repente decide que se tiene que cristianizar. Y esto no es solo este pueblo, lo mismo ocurre en Polonia, Moravia, Panonia. ¿Qué es lo que provoca esto? Y entonces hay que desanchar un poco más la perspectiva y hablaré de la relación del Kanato búlgaro con el Imperio bizantino. Pero el Imperio bizantino no se puede entender sin dos grandes contextos, que son el enfrentamiento de los bizantinos con el Oriente, con los persas y los árabes, y por otra parte la lucha de supremacía religiosa entre Constantinopla y Roma, con la pregunta: ¿quién es el verdadero heredero del Imperio romano? ¿Roma o Constantinopla? Pues sin más, pues dentro en materia. El Kanato búlgaro pues nace en 681. Se cuenta de una gran batalla entre Kasparov y un ejército bizantino de más de 40.000 soldados. Pero como un pueblo nómada de Asia Menor se encuentra cerca de Danubio, y cómo este pueblo reuniría 7 pueblos eslavos para resistir a los bizantinos. Pues la respuesta es sencilla. Unos 50 años antes, el Khan Kubrat llega a hacer en Asia Menor un estado nómada bastante centralizado y organizado, que llega a resistir a las distintas tensiones en la región. Después de su muerte, este estado, que se llamaba Gran Bulgaria, pues entra en una lucha desigual con las tribus de los cázaros y pierden la batalla. Entonces empieza una diáspora de las tribus búlgaras. Algunos se encuentran en Volga, otros llegan hasta Italia, terceros entran en el Kanato de los Pázaros, que cubría un vasto territorio en el centro de Europa, y una parte de esas tribus búlgaras de origen turca, pues llega a la afluencia de Danubio al Mar Negro. Y ahí entran en negociación con las tribus que vivían, que les piden protección de los bizantinos, porque toda la península balcánica era considerada como territorio de influencia bizantina. Y ocurre algo que ha pasado igualmente con el Estado ruso. Los pueblos eslavos en sí no tienen el genio del Estado, no tienen el genio de la organización estatal. Necesitan unirse con un pueblo nómada que
dé una estructura, que dé una administración para organizar una defensa en común y una economía en común. Con los búlgaros, claro, esto es el pueblo nómada de los búlgaros con los drusos sobre las tribus de los Pariak, que son del mismo origen que los vikingos. Eso es lo que permite a los pueblos eslavos de organizarse en estados. La minoría búlgara poco a poco se disuelve y se crea una amalgama que da un estado que dura por lo menos que dura en cierto modo hasta hoy. Pero ¿qué es lo que perdura? Eso es la pregunta al cual intentaré contestar. En esta breve historia me paro de 2 siglos de historia, de 681 a 865, cuando los búlgaros son cristianizados. Hay algunos eventos importantes. No voy a contar la lista de los canos, qué luchas tenían con los bizantinos. Claro, desde un punto de vista búlgaro, eso es algo muy importante para enseñar que un pequeño estado de unos nómadas puede resistir al gran imperio bizantino y hasta llegar a asediar Constantinopla. Claro, suena estupendo, pero es olvidar una dinámica muy sencilla. El Estado búlgaro puede prosperar mientras Bizancio recibe golpes desde Oriente. En el momento en el cual el frente de Oriente se apacigua, pues los búlgaros lo pasan fatal. El imperio bizantino puede dedicar una mínima parte de sus defensas, una mínima parte de sus estrategas para dedicarse al frente búlgaro. Pero claro, desde el punto de vista de la historiografía búlgara no es así, como si nosotros fuéramos el gran enemigo. Y claro, y se dice un punto de la historia muy peculiar, que Khan Tervel, que es el segundo Khan búlgaro, ayuda a los bizantinos a parar, a levantar un asedio de los árabes. Y a cambio se describe qué es lo que pagaron los bizantinos. Pues eso es un momento muy interesante, porque al mismo tiempo Karl Martel para a los árabes en Poitiers. Esta victoria de los búlgaros contra los árabes asediando Constantinopla para los árabes en Oriente, mientras que los francos para los árabes en Occidente. Esos son los puntos del tope de la expansión de los árabes. Y esto explica, claro, mientras están haciendo el Estado búlgaro, pues Bizancio está perdiendo Siria, Egipto, las provincias más ricas del imperio bizantino los está perdiendo. ¿Y qué le importa que hay unos nómadas que están intentando organizar a los eslavos cuando se están enfrentando a una máquina de guerra imparable? Eso es la dinámica de la historia del Estado búlgaro, en un momento en el cual los bizantinos tienen paz con los árabes. Hay una expedición muy importante y el Estado búlgaro está a punto de caer. Pero gracias al genio militar del Khan Krum, pues hay una victoria muy importante sobre Nikifor Foka, genio, Genik. Claro, en la historiografía bizantina se cuenta de esos bárbaros búlgaros, porque el Khan Krum corta la cabeza de Nikifor Foka, que antes ha incendiado la capital búlgara, la transforma en un vaso con plata y oro, y bebe su vino de este vaso. Claro, ¿por qué cuento esto? No para
decir que es un gran guerrero o no, sencillamente para decir que para los bizantinos eso es un poco la imagen de los búlgaros, unos salvajes que pueden servir a parar otros salvajes y poco más. ¿Qué es lo que está pasando en 800, entre 850 y 860 para que todas las tribus eslavas en mini estados de forma simultánea quieren aceptar el cristianismo? Algo debe de haber pasado. Y claro, de eso se habla, pero muy pocas veces he encontrado en la historiografía el porqué. Y para entender el porqué, después del atentado de las Torres Gemelas me interesé un poco a la historia árabe. Y de forma muy rara, claro, ahí no hablan de los búlgaros para nada, encontré algo como explicación que os propondré. Podemos pasar al siguiente. Pues hablaré muy brevemente de los árabes que con la aparición del profeta Mohammed, él llega a unificar a las tribus nómadas árabes, operando con ellos 3 revoluciones importantes, pero se habla solo de la primera. Una revolución religiosa, una revolución lingüística y una revolución económica. De la revolución religiosa pienso que es más o menos claro, pero no es tan evidente. Se crea una religión que llega a unificar todo el creciente fértil. Es una religión monoteísta que crea la guerra sagrada, el yihad, que es un motor imparable. En pocos años los árabes pasan a caer del Estado persa y con la conquista están las provincias más ricas del Imperio Bizantino, de los cuales Siria, Palestina y Egipto. Todo esto se unifica. Esto es el territorio de la cuna de la humanidad, donde hay conocimientos que se han quedado en estado latente porque la materia prima está ya agotada desde siglos. En aquella región, pues se pueden encontrar manuscritos de la epopeya de Gilgamesh en escritura cuneiforme, hasta poco antes de la llegada de los árabes, solo para decir que coexistían lenguajes muy distintos. La gente no llegaba a comunicar bien entre sí. Y la revolución lingüística operada por los árabes, que es crear algo como el inglés hoy, que permite a todo el mundo entenderse, permite intercambio de conocimiento, permite la activación de todo este fondo de cultura que está presente. Además, los árabes permiten a los judíos de tener propiedad y no los están persiguiendo. Y los judíos pues son gente poliglota que empieza a hacer traducciones y gracias a estas traducciones se preservan hasta la obra de Aristóteles y Platón. Traducen al mismo tiempo textos científicos de los indios y de esta forma se introduce el cero en las matemáticas. Tenemos los números árabes. Esta revolución lingüística es igualmente algo muy importante. Pero lo más curioso para mí es la revolución económica que operan los árabes. En aquella época, en Europa todos los metales preciosos están prácticamente agotados.
Hay monedas de bronce de baja calidad, algo de oro y de plata, pero claro, se buscan algunos tesoros antiguos, las minas están prácticamente agotadas. Si se encuentra una nueva es la felicidad absoluta. Ah, pero todo lo que se encuentra tesorizado por la iglesia. Claro, cuando los árabes conquistan Siria, Palestina y Egipto, pues lo primero que hacen todo el oro de las iglesias se pone en circulación. Sale una ley que dice que el que encuentra un tesoro puede guardar 60% de lo encontrado y 40% lo tiene que entregar al Estado. Es entonces cuando empiezan a saquearse de forma sistemática las pirámides egipcias y las tumbas en la Valle de los Muertos. Os acordaré que en la tumba de Tutankamón, que era un faraoncito, pues el peso en oro era el equivalente de la Reserva Nacional del Banco de Inglaterra. Pues imaginaos lo que sería el foro de Ramses o de Keops. Pues imaginaos todo eso, pero esto, vamos a decir que no es lo suficiente. España con el descubrimiento de América igualmente tenía oro y plata a caudales. Lo interesante es qué es lo que hacen los árabes. Pues os voy a contar algo que os parecerá muy conocido. Vamos a ver si lo reconocéis. Sale una ley que establece que el peso de todas las monedas de oro tiene que ser idéntico. Lo mismo con las monedas de plata. Y estas monedas de oro son con 1 gramo más que la numisma bizantina, que era el dólar de aquella época, para entendernos. De un lado de la moneda tenía que ser escrito obligatoriamente: Dios es uno y Mahoma es su profeta, y del otro lado se podía poner lo que quiera la ciudad. La imagen del rey, la imagen de la ciudad, lo que sea. Y se establece una equivalencia, que un dirhem que un dirhem de oro equivale a 12 dirhams de plata. De esta forma se establece continuidad en el negocio entre Oriente y Occidente, porque India y Persia pues tenían el sistema de plata, mientras que Bizancio tenía la numisma de oro. De Europa venían las monedas de cobre. Y claro, para hacer una sencilla transacción, por ejemplo, para comprar un burro, se pasaba un día entero para pesar las monedas, para comprobar si la alienación era efectivamente buena y todo esto. ¿Eso suena a algo? Esta reforma monetaria, ¿os acuerda algo muy actual? Efectivamente. Sí, efectivamente, pues mucho antes de nosotros el euro se puso en circulación. ¿Qué es lo que provoca esto? Se abre todo el comercio de Oriente a Occidente y los que lo controlan son los árabes. La respuesta de los bizantinos es genial. Encuentran las aduanas. Crean un servicio de aduanas estupendo, que aún hoy es un modelo de eficiencia y de pareceres. Claro, el balance comercial con Europa es desastroso, porque la seda, las especies, los tejidos coloreados y pintados, la cerámica, todos los productos de alta tecnología vienen de Oriente. ¿Qué es lo que les
Teresa de Occidente, pues madera y hierro. Pero claro, Bizancio bloquea todo el comercio con madera y hierro porque esto sirve a los árabes a hacer la guerra contra ellos. ¿Y quién saca tajada de todo esto? Vamos a ver si adivináis. Una gente muy comerciante. No, no. Los italianos, Venecia, Florencia y Génova, pues hacen contrabando y venden madera y hierro francés para los árabes. Pero la balanza comercial sigue siendo muy desigual porque a cambio de una caja de especies, un barco de madera. Pues poca cosa. La pregunta que hace el investigador francés Nicolas Lombard en un libro dedicado a los árabes del siglo VII al siglo XI, la pregunta es, pero ¿cómo Europa puede funcionar con una balance comercial tan negativo? Él enumera todas las transacciones comerciales, pues los números no salen. ¿Qué es lo que necesitan los árabes que pueden efectivamente ofrecer los europeos? Pues es un negocio en el cual la iglesia tiene una gran importancia. El petróleo para los árabes, a aquella época se llamaban los esclavos. Y los que estaban muy apreciados eran las rubias para los harems y los eunucos. ¿Dónde hay más rubias? Pues en los pueblos eslavos. Entonces los bizantinos y los teutones y los francos organizan periódicamente razias en los pueblos eslavos para coger poblados enteros, enviarlos en los monasterios donde las monjas enseñan a las vírgenes cómo comportarse en un harem y los doctos monjes pues hacen una operación muy peculiar que transforma a un hombre en un eunuco. Los puntos de cambio son Asia Menor, los monasterios bizantinos en Asia Menor y Perpiñán. Claro. ¿Cuál es la justificación para hacer esto? Pues los eslavos son paganos. ¿Os suena? El mismo argumento en la discusión entre las casas y Sepúlveda, si los indios son seres humanos o no, y en contra se utiliza el argumento de Aristóteles para la justificación de la esclavitud. Todo sigue igual. Entonces, ¿cuál es la única salida para los eslavos para parar esto? Pues aceptar el cristianismo. Si son cristianos, ya no pueden ser tratados como herramientas animadas. Y desde mi punto de vista, esto explica por qué en 860 de repente tenemos evangelización masiva de búlgaros, polacos, moravos y panonios. Eso es la única parada posible para que se para que se paren estas frases. Claro, hay unos textos religiosos muy curiosos en el cual se sigue discutiendo si un eslavo es suficientemente cristiano para poder venderlo o no. Pero claro, estos son textos de los cuales se habla muy a poco. Me he hecho una alegría de leerlos, os digo, son estupendos. De verdad, pasáis un rato friendo para no coger un martillo y romper todo lo que hay alrededor. Y claro, el nombre mismo de los eslavos, escuchad bien el nombre, eslavo, esclavo. Bien, eso es el segundo punto en el cual quería insistir. Para entender la conversión de los eslavos, este momento es bien importante. Pero ahí entra el tercer megaparámetro, que es la competencia entre Constantinopla y Roma, si los eslavos se van a convertir,
quién va a ser ortodoxo y quién va a ser católico. Y los canes o los jefes locales pues tienen auténticas ofertas. Si te conviertes al catolicismo tienes esto, si te conviertes al ortodoxismo tienes esto, esto y esto, y eso es una negociación comercial a cambio de títulos, a cambio de tierras, de legitimidad de tierras. Lo que vende la iglesia son títulos imaginarios a cambio de dividendos reales. Esto sí que es hacer negocio. Jesús por lo menos multiplicaba los panes y los peces, pero la iglesia vende aire a cambio de comida, propiedad y todo esto. Esto sí que es de tener un espíritu de negocio. Bien, los búlgaros no tienen mucha elección. Si se hacen católicos, pues los bizantinos van a seguir haciendo las gracias, y la maquinaria bizantina es una de las más potentes en el mundo, así que los búlgaros aceptan la ortodoxia. Y el Khan Boris, que se transforma en Knyaz Boris, es un hábil negociador, pero él es muy consciente que esta cristianización, con la condición que todos los rezos se hacen en griego y toda la liturgia se lee en griego, pues a la larga, pues asimilaría los búlgaros a los griegos. Lo mismo ocurre con los moravos, pero en versión latina. En versión latina, claro, ellos los están golpeando sin parar, un orden muy noble que es el orden de los teotones, que los están golpeando sin parar. ¿O te conviertes o...? Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Vale. Pero ahí Mstislav hace una jugada genial. Envía una embajada en Constantinopla y dice: ¿qué es lo que me ofrecéis si yo me convierto a la ortodoxia? Y ahí un patriarca muy inteligente, Foti, saca unas de la manga. Le dice: pues te ofreceré la posibilidad de leer tu liturgia en tu propio idioma. Te crearé un alfabeto para uso propio. De esta forma, tú no vas a depender de los católicos, vas a ser relacionado conmigo, pero claro, este alfabeto y esta posibilidad de leer la liturgia en eslava vale solo para los moravos, para los búlgaros de ninguna forma. Los búlgaros son bajo influencia bizantina, ellos tienen que seguir la letra sagrada en griego. ¿Y a quién se va a encomendar esta visión especial? Ahí podéis ver la conversión de los búlgaros, y pues aquí está el rey Mstislav, que era un diplomático de mucho cuidado. ¿Y a quién se va a encomendar esta misión? Pues se tiene que encomendar a gente de mucha confianza. Y pregunto yo a los historiógrafos búlgaros: ¿cómo queréis que una misión diplomática de tal importancia se confíe a alguien sobre el cual habría la menor sospecha de ser pro-eslavo? Imposible. La misión se confía a los dos hermanos Cirilo y Metodio, que son hijos de un alto dignitario bizantino que trabajaba en la religión de Tesaloniki
la segunda ciudad del Imperio Bizantino. Y claro, y en la historiografía búlgara se dice, claro, tenían un padre alto dignatario bizantino que tenía el título doganario y tenían madre eslava. Claro, hay que de alguna forma vulgarizar a Cirilo y Metodio. Fue una pregunta, aquí hay alguien que se llama por casualidad María. Vale, pues os voy a decir algo muy importante. Según la mayoría de los historiógrafos búlgaros, el mero hecho de llamarse María quiere decir que tenéis tu origen eslavo. Aquí os estoy aprendiendo algo nuevo, ¿no? Para justificar, para relacionar de alguna forma Cirilo y Metodio con los eslavos, se dice, claro, tenían madre eslava. Digo, vale, vamos a ver dónde. Empiezo yo a leer las fuentes, pues nada de nada. Vuelvo a leer las interpretaciones de la historiografía búlgara clásica y nacionalista, y se dice, ¿cuál es la justificación que la madre de Cirilo y Metodio es eslava? Pues se llamaba María. Y pues quería comprobar si aquí todas que os llamáis María no tenéis algo de eslavo para ver si me equivoco o no. No. Claro, ¿por qué os digo todo esto? Sencillamente para subrayar que esta misión se confía de bizantinos de alta cuna, con cualidades muy peculiares. Pues los dos hermanos, ¿cuándo nacen? Vale, cuando se habla del nacimiento de un personaje histórico es algo muy interesante. De Metodio yo puse una fecha 815, porque se dice nació entre 1810 y 1820, y me digo yo, un nacimiento muy doloroso y muy prolongado. Pues partimos en dos. Claro, para la muerte está claro, pero claro, cuando del nacimiento de un personaje histórico leo nacido entre tal y tal, digo, vaya nacimiento, la pobre madre. Vale, Metodio nace en 1815 y muere en abril 866. Cirilo nace más o menos 10 años más tarde. Metodio pronto destaca como gran administrador, a tal punto que se le confía la administración de toda la región y de la ciudad de Tesaloniki. Pues imaginaos como aquí se os confíe la gestión de Barcelona y Cataluña. Claro, ahora con el contexto a lo mejor no es el mejor ejemplo por escoger, pero a nivel económico para el Imperio Bizantino es el equivalente. Y él es el gestor de toda la región de Tesaloniki durante 10 años. Es no solo administrador, al mismo tiempo es guerrero y tiene que proteger su población de varios pueblos nómadas que están atacando, de los cuales cuando hablo de los pueblos nómadas me refiero a los búlgaros. Así que el hecho de que Metodio es búlgaro luchando con los búlgaros, eso tampoco se dice mucho en la historiografía búlgara. Pero ¿contra quién va a luchar Metodio si no contra los búlgaros? No hay otra frontera, la única frontera es la frontera búlgara. Y de repente, después de 10 años de administración, parece ser que tuvo una revelación espiritual y se retiró en el monasterio Policrón en Asia Menor. Vale, cuando uno tiene una revelación espiritual se retira en una cueva o en un lugar aislado y no se hace de repente abad, el equivalente de abad,
del monasterio más importante del Imperio Bizantino. La pregunta es, ¿por qué? Me permito decir es porque el patriarca Fotio le encomienda una misión muy importante. Y esta misión es la creación del alfabeto. Y un alfabeto no se crea por una inspiración divina. Para crear un alfabeto, pues se necesitan estudios. Se necesita digamos, el equivalente de un instituto científico. Y Alejandro puede decir que aunque hay muchos colaboradores voluntarios, solo con buena voluntad no es suficiente para hacer ciencia. Se necesita una financiación y una financiación muy seria. Porque antes de ir en Moravia, los hermanos han traducido la Biblia en eslavo, los padres de la iglesia más importantes en eslavo, y no solo en una versión. Se van por lo menos con 10 o 15 versiones de cada libro. Y esto no se imprimía, eso se escribía a mano. Esto implica que ha habido un presupuesto de Estado muy importante para la creación del alfabeto cirílico, pero claro, esto a la historiografía búlgara no le interesa para nada decirlo. Mucho más bonito es, claro, cuando leemos la vida de Cirilo, que un día él rezó a Dios y le vino la inspiración, y en un día escribe el alfabeto y empieza a dictar, y todo el mundo maravillado está escribiendo la palabra de Dios, cuyo herramienta se hecho él. Para los intereses nacionalistas búlgaros, esta versión es estupenda. Pero, por desgracia, el pan no crece en los árboles. Por la tinta hay que pagar. Por el vino igualmente, porque el trabajo intelectual sin un buen vino es muy difícil. Pues así. Esto es Metodio. Y quiero insistir que siempre se habla de la labor de Cirilo, que como filósofo tengo mucho cariño a Cirilo, pero al mismo tiempo mi día a día con la realidad y el trabajo con Alejandro me han enseñado que solo con inspiración filosófica y esto no se puede vivir. Se necesita encontrar la financiación, hay que organizar las cosas, puedes tener las mejores ideas, pero si no encontramos la financiación, si no encontramos los donantes y los patrocinadores, pues esta conferencia, por ejemplo, hoy no hubiera podido tener lugar. Así que aquí en el museo el labor de Metodio pues es a Alejandro y a toda su familia, que lo hace de forma muy discreta, pero sin esta labor que es muy dura, la cultura es imposible. Claro, los dos hermanos les escogen para un proyecto, pero no es solo que te escojan para el proyecto, tienes que defender el proyecto cada año para lograr la financiación y el desarrollo. ¿Y qué es lo que consigue Metodio como gran administrador? Consigue dejarme un monasterio, y cuando se dice un monasterio es toda la región que depende del monasterio, y me apaño para financiarme, me hago autónomo. Claro, y la creación del alfabeto dura más de 10 años. Claro, esto es la parte del cual no se habla. Ahora voy a ir más rápido sobre la parte sobre la cual se habla más, que es Cirilo. Pues Cirilo efectivamente es un genio. Estudia en la escuela de Magnaura, el equivalente de Berkeley, Cambridge, Oxford, todo esto juntos. Es un súper dotado para la filosofía, las lenguas.
Pues hechos muy importantes es que con sus 20 años lo escogen a él para discutir con el patriarca destituido que defendía el iconoclast, la iconoclastia. Y claro, y es él que discute con él y es él que rebate sus argumentos, es él que está escogido para defender la posición del Estado. Y claro, la iconoclastia en Bizancio es un movimiento muy potente, es un movimiento político que tiene como finalidad, un Estado necesita pasta, la iglesia tesauriza el oro y la plata. Si se va contra los iconos no es tanto por la imagen, es por el oro que va para alrededor. El Estado necesita oro para la guerra contra los persas y contra los árabes. Entonces, petición de Estados, se buscan intelectuales para encontrar los argumentos para poder recuperar el oro de la iglesia. Pues, imaginaos el lío. Vale, cuando se apaga el fuego con los árabes, pues ya a nivel prestigio sigue siendo importante tener iconas con oro y todo esto. Entonces se busca otro intelectual. Y claro, y Cirilo, que es un intelectual brillante, cree que lo buscan por su genialidad intelectual. No, lo buscan porque el Estado otra vez necesita prestigio. Los intelectuales nos basta para que nos digan que somos muy inteligentes, que lo que hacemos es muy, muy importante, nos los creemos y lo hacemos todo, pero detrás hay intereses prácticos. Si tu investigación no se inscribe en los intereses prácticos y pragmáticos del Estado, o tienes un mecenas o tienes que aprender a vivir de la fotosíntesis. Vale. Eso es la primera gran misión de Cirilo. Después de esto le encomiendan misiones diplomáticas. Porque claro, en Magnura no se aprende solo la intelectualidad pura, es una escuela de alta diplomacia. La primera misión es en Bagdad, donde tienen que defender los intereses intelectuales, religiosos, pero al mismo tiempo comerciales del Imperio Bizantino. En la segunda misión, que es en los Cázaros, que dura 6 años, va acompañado por su hermano, porque los Cázaros eran un pueblo que parte de ellos habían aceptado el judaísmo. Claro, estaban bajo la presión de los musulmanes para convertirse al musulmán y había una parte de cristianos. Y escogieron ni más ni menos que Cirilo y Metodio para defender el cristianismo en una gran disputa de las 3 religiones. Claro, disputa de las 3 religiones, pero al mismo tiempo defensa de los intereses comerciales bizantinos, porque los cázaros siguen siendo un vínculo por el cual les puede llegar mercancía sin pasar por los árabes. Y por esto se necesita Metodio, que va junto con su genial hermano. Y llega la misión más importante, que es la misión de Moravia. En esta misión Metodio ya trabaja desde más de 10 años y Cirilo, después de la misión de los cázaros, pues llega a encontrar el alfabeto, se hacen los libros y los 2 hermanos van a Moravia como evangelizadores, como los evangelistas de hoy, como la iglesia del séptimo día, algo parecido. Ya tenían la experiencia porque habían llegado a reconvertir más de 2000 cázaros y tártaros. Y claro, y por esto se le considera santos, no tanto porque han encontrado el alfabeto, no, por su labor de evangelización. Y en Moravia empiezan una labor de evangelización muy importante, porque no es solo te meto en el agua y ya estás cristiano, no. Enseñando el texto en el idioma propio
no presando algo que no entiendes. Creando una escuela de gente que sigue copiando los textos. ¿A quién no va a gustar esto? Para adivinar de 3 veces. ¿Quién se va a oponer a esta visión de evangelización contra cuyos intereses económicos va esto en contra? Roma y sobre todo los principados alemanes, cuya principal fuente de ingresos son los esclavos eslavos. Y claro, tener a unos eslavos cristianos y además cultos, pues no interesa para nada, pues los 2 hermanos son convocados a Roma. De camino se paran a Venecia y es ahí donde se hace un debate que con el tiempo se ha hecho famoso, que es el debate entre Constantino Cirilo contra la dogma de los 3 idiomas. Después de él, eso se llama ya la dogma de los 3 idiomas, pero hasta él, la palabra del Evangelio se podía predicar solo en 3 idiomas: griego, latín y hebreo. ¿Por qué? Porque la inscripción bajo la cruz de Jesús era en estos 3 idiomas. El argumento que se le da es muy interesante. Ahora no tengo tiempo para entrar, pero el texto merece la pena ser analizado con detalles. Solo voy a enmarcar los puntos más importantes de argumentación y contraargumentación. Se le preguntan sencillamente en plata, claro, le hablan en plata: ¿por qué has creado libros para que los esclavos puedan celebrar a Dios en idioma propio, cuando antes no ha habido precedente, ni por inspiración divina, ni por los padres de la iglesia? Respuesta: ¿acaso vosotros creéis que Dios es limitado para que entienda solo los versos en griego, latín y en hebreo? ¿Acaso los pájaros están alabando a Dios en griego, latín y hebreo? El primer argumento de Cirilo es muy importante. Decir que Dios se puede alabar solo en 3 idiomas, eso es negar la universalidad y la bondad de Dios. Vosotros ponéis limitaciones a Dios, entonces vosotros sois herejes. Primer argumento aplastante. El segundo argumento es ya, claro, en la historiografía búlgara se habla solo del primero, que es muy poético, pero el segundo argumento es mucho más interesante. Él dice: los egipcios, los persas, los cázaros, los pechenegues y todo esto, ellos de alguna forma se dirigen a Dios. ¿O queréis decir que Dios les ha abandonado y cuando ellos se dirigen a Dios, Él no los entiende? Segundo argumento, la multiculturalidad. Dios es tan grande que no hay solo un punto de vista sobre Él. Para llegar a entender la universalidad de Dios es necesario todos los idiomas, todas las formas de hablar para dirigirse a Dios, porque cada uno en su idioma expresa parte de la universalidad de Dios. Es el argumento del elefante en la habitación oscura cuando entra y cada uno toca y dice: Dios es la trompa, Dios es la pierna, Dios es la cola. Pues este argumento, pero dicho de forma más bonita. El tercer argumento va aún más allá. Dice: cuando se presa para Dios, se presa con
corazón, con espíritu y con razonamiento. Si tú rezas a Dios en un idioma que no entiendes, a lo mejor rezas en espíritu, pero tu mente es estéril. ¿Acaso los únicos dignos de alabar a Dios son los imbéciles? Textualmente. ¿No es más valioso que se prece y que se alabe a Dios entendiendo qué es lo que se está diciendo? Los hombres no son meros loros. Si no se pudiesen entender los idiomas, estaría como decir que la flauta y el cuero son los mismos. Si suena la flauta es para divertirse y si suena el cuero es para hacer guerra. Y cuando suene el cuero, si empezamos a organizar fiesta, va a ser un desastre. Esto es el tipo de argumentación que utiliza Cirilo, que para su época y hasta para hoy sigue siendo algo muy valioso. Claro, esto les vale ser invitados a Roma. Después de las persecuciones del clérigo alemán, él es tan facultado que muere en Roma y está santificado y sepultado en Roma. Aún se puede visitar su tumba en la iglesia San Clemente. Metodio regresa a Moravia, pero poco después, pues el clérigo alemán lo encarcela porque le acusan que está promoviendo herejía. Vuelta a Roma, otra vez discusión, pero no es solo discusión teológica, no, es una discusión administrativa. Supongo que él ha propuesto dividendos materiales a cambio de que le dejen a perseguir su otra vez proceso, otra vez llega a salirse para adelante y muere. Después de la muerte de Metodio es el debacle completo. Por eso yo insisto tanto sobre la importancia de Metodio. Mientras que Metodio está ahí para gestionarlo todo con la mano invisible, con su saber hacer administrativo, la misión va para adelante. Rostislav, por mucho que quiera tener alfabeto propio y tener la influencia bizantina, está bajo la amenaza constante del orden militar de los teutones y los otros órdenes militares alemanes, que le dicen: si quieres que no te ataquemos, no basta con que seas cristiano, tienes que ser católico y apostólico. Y finalmente, pues, los moravos se hacen católicos. Después de la muerte de Metodio, empieza la caza a los alumnos. Para los bizantinos es una misión. Esas son las misiones diplomáticas que os conté. Pasamos. Empieza la caza a los alumnos. Por una parte los están cazando los clérigos alemanes y los teutones. Lógico. Pero lo que no se dice que los que les están cazando es el servicio secreto bizantino. Porque claro, si la misión de Moravia ha fracasado, de ninguna forma este alfabeto tiene que llegar a los búlgaros, que son el territorio de influencia griego. De los 200 alumnos, apenas 5 o 3 llegan a la frontera búlgara en Belgrado. Pues imaginaos hoy 3 mendigos harapientos vienen y dicen: tenemos alfabeto. ¿Cómo los trataría un oficial de aduana hoy? O en el mejor de los casos les daría a comer y largo les ofrecía cuidados médicos. Pero la diferencia, y ahí es donde
insisto yo, eso es la diferencia entre el Estado búlgaro y los estados de hoy y muchos otros estados. Este oficial de frontera cuyo nombre nunca se sabrá, los acoge y en 3 días el mensaje está enviado a la capital. A estos 3 mendigos parapientos que no tienen ni pan en sus bolsas, pero tienen unos papiros con signos que no entiende ni nadie. A estos 3 mendigos se le dan 3 centros de desarrollo cultural en las ciudades más importantes, Pliska, Preslav y Ohrid. Estos 3 alumnos son Kliment, Naum y Angelario, y ahí he puesto fotos de los centros donde se desarrolla esto. Eso es el siglo de oro de la cultura búlgara. Y eso es el momento de esta cultura del cual yo estoy orgulloso, porque no es nada evidente reconocer entre los portadores de lo que se transformaría en el sello de identidad de todo un pueblo. Que ahí estamos acabando, pues lo que crea Cirilo es un alfabeto que se llama Glagolitsa. Es texto. Es una escritura sagrada. Claro, ahí reconocemos el alumno de Leo, matemático, y del patriarca Foti, porque todo el alfabeto de Glagolitsa se pueden reconocer 3 signos: la cruz, el círculo, que es el infinito, y el triángulo, que es la Trinidad Divina. Escribir en Glagolitsa, el mero hecho de escribir es palabra para Dios. Y ahí reconocemos la obra inspirada de un filósofo. Y además, esta forma de escribir es la más adaptada para la fonética de las lenguas esclavas, porque además de todo, Cirilo hablaba más de 25 idiomas. Claro, para hacer un alfabeto, para inventarlo desde la nada, tienes que tener una habilidad con los idiomas. En Preslav se hace una versión simplificada, que es lo que conocemos hoy, el alfabeto cirílico, en honor de Cirilo, que era para uso administrativo, es más fácil para escribir, y finalmente, pues la simplicidad gana siempre. Y me voy a permitir acabar haciéndoos escuchar lo que las pocas veces cuando quiero sentirme búlgaro me pongo. Si os parece, os pongo esta obra musical y pues podéis preguntar lo que queráis, o si queréis primero las preguntas y después la música, porque me temo que después de la música nos quedaremos sin hablar. Así que primero las preguntas, sabiendo que os pido después 5 minutos para celebrar de alguna forma esta fiesta nacional. Gracias. Comentaba la similitud entre eslavo y esclavo. Es más marcada en el inglés. ¿Sí? Slavery es esclavitud en inglés. Claro. Es mucho más marcado. Claro, para la dignidad de los esclavos, esta etimología no es nada palagueña, pero hay que conocer la historia para poder asumirla y hacer frente. Enhorabuena, porque ha sido muy interesante. Y a mí me interesaría saber exactamente, porque parece ser que el alfabeto cirílico comienza, según tú, en Bulgaria solo. Entonces, ¿cómo se extiende también a la zona rusa y a toda esa zona más? ¿Eso fue posterior o como? Pues el alfabeto ha seguido a servir como un forma diplomática. El alfabeto cirílico
Se crea exclusivamente para un uso administrativo, pero se revela más práctico, más fácil de aprender y practicar. Los bizantinos, que eran gente rica, gracias a la buena gestión de las aduanas y no solo, para cuando les molestaban demasiado los búlgaros, y para no gastar tropa, para no desguarnizar el frente que importaba de verdad, que es el oriental, pagaban a los mercenarios para tranquilizar a los búlgaros. Y un siglo y medio después, unos de estos mercenarios eran las tribus rusas, que empezaron a atacar a los búlgaros. ¿Y cómo consiguieron los búlgaros la paz con los rusos? Ofreciéndoles el alfabeto y ofreciendo enviar una misión de evangelización y de Lo mismo. promoción del alfabeto. Así que el alfabeto cirílico desde el principio era un arma diplomática y se ha seguido desarrollando como arma diplomática, inventada por los bizantinos, pero que se ha vuelto contra ellos. Vale, gracias. Sí, aquí hay una pregunta. Que los alumnos son 5, que son Climent, Nahum, Saban, Gewar y Kurat. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por corregirme. Yo no quería entrar en detalles porque en cada uno de estos puntos que desarrollé puede ser objeto de una charla en sí. Si por casualidad hay interés en un seminario donde se puede desarrollar todo esto punto por punto, lo haría encantado. Pero ya he aprendido con mis cursos que primero hay que reconocer el interés, luego la necesidad, ver que haya por lo menos 5 personas, y entonces yo encantado lo trabajaría con vosotros y trabajaríamos los textos, porque aquí había preparado yo con análisis filosóficos del discurso de Metodio, pero me dije que si empiezo con esto no acabamos nunca, así que preferí ser breve para dejaros la palabra a vosotros. No solamente las letras de la izquierda, del glagolítico, que he querido entender que evolucionan al cirílico. ¿O cómo? Es que yo estoy buscando similitudes y la verdad es que no las encuentro. Similitud no hay. ¿Cuál es la similitud? La similitud es en la capacidad de transcribir las fonemas de las lenguas eslavas por escrito. El trabajo difícil hecho por Cirilo era encontrar las grafemas que transcriban las fonemas. Luego, y claro, y esto es una escritura sagrada. Podéis mirar en cada uno, aquí tenéis triángulo, círculo, cruz, combinación entre ellos. ¿Qué es lo que pasa en Preslav? Pues para estas grafemas encontrar una forma más fácil de escribir, más fácil para gente que no esté dedicada a vida espiritual. Claro, un administrativo, para un administrativo, imaginamos redactar un libro de cuentas con peso, es muy difícil. Así que en el cirílico se pueden reconocer algunas grafemas de la escritura griega, otras grafemas de la escritura latina, otros son efectivamente como sh, pues de sh, que es un sonido muy propio a los sh, y a, ц, ch, j. Eso es muy propio al idioma, para los
idiomas eslavos, pero claro, una vez que se ha hecho lo difícil, es más fácil encontrar cómo simplificarlo. Eso es más práctico. Esto es, digamos, como escribir en Glagolitsa. El mero hecho de escribir es ponerse, era pensado así, es ponerse en contacto con Dios, es expresar. Esto era, y claro, para un contable, expresar mientras hagan los impuestos, pues no sé si es lo más apropiado. Existen inscripciones en glagolítico, pero muy pocas y de carácter religioso. Pero claro, es que sí que prepararon varios alfabetos. Creo recordar que por lo menos 5 eran los que sí que llegaron a ver la luz de la cantidad de muchos que se habían preparado en origen como herramientas de trabajo. Pero estos dos son los que al menos tienen inscripciones, y luego hay variantes, evidentemente. Es decir, hoy en día no es el mismo cirílico el que se usa en Bulgaria, en la República de Macedonia o en Rusia. Hay variantes. Sí, tampoco. Entonces, en realidad, aunque se llama cirílico, el cirílico no lo inventó Cirilo. El cirílico es en honor de Cirilo. Vale. Es en honor de Cirilo. Él no lo llamó cirílico, porque llamó probablemente sería Glagolitsa. más humilde que... Pero él llegó a hacer este de la derecha, no. No, Solo el él de la izquierda. Pelase el de la izquierda, pero como dijo Alejandro, son 20 años de labor para encontrar algo. Es posible que esto hubiese sido uno de los variantes de trabajo para llegar para lo que para Cirilo era la perfección. Es posible que esto fuese una herramienta de trabajo que fue rescatada como más práctica. Porque lo que buscaba Cirilo como filósofo era hacer progresar a las personas espiritualmente por el mero hecho de coger la pluma. Esto era la gran pretensión suya. Si no hay otra pregunta, haría un comentario solamente. Sí. Me ha gustado mucho los planteamientos que has dicho de cuando fue a Venecia y los argumentos que tenía, era Metodio, ¿no? O era Cirilo, Sí. ahora ya no me acuerdo, Cirilo. Cirilo. Y me ha recordado, por supuesto, que la Iglesia ha tardado siglos en llegar al Concilio Vaticano II, que es cuando se decide no hablar en latín para que todo el mundo lo entienda. Entonces, me ha encantado ver esa conexión, claro. Pues sí, hay que decirlo de alguna forma, como buen misionero ahí se puede hacer cierto paralelismo. Si me oyen mis antiguos profesores me matan, pero lo digo, se puede hacer un cierto paralelismo entre la obra de Cirilo y Metodio y la obra de los jesuitas de Ignacio de Loyola, que crean el concepto de aculturación, que es transmitir el mensaje religioso en el idioma y utilizando las realias culturales de la zona. La creación del Estado de Ecuador y el Estado religioso, el único Estado teocrático que hemos conocido que impera en América Latina, que es bajo secretismo absoluto, pues era la aplicación de este concepto de inculturación de los jesuitas. En India tuvieron cierto éxito y en China igualmente. El cardenal Prichi fue consejero del emperador, gracias al hecho de que podía transmitir el mensaje cristiano en realias chinas y por su conocimiento científico, por las dos cosas. Pero claro, el tema de los jesuitas de momento prefiero dejarlo aparte. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Si no hay, os pongo la... Si no hay, voy a anunciar los eventos futuros y luego acabamos con la música. Vale, pues este fin de semana, los días 13, 14 y 15, vamos a tener la Pasarela de las Artes
Habrá aquí en el patio varios desfiles de moda y a la vez tendremos una exposición de pintura aquí en la entrada del edificio de varios los pintores. Pues ahora mismo no os lo sé decir, pero estará todo en nuestra página web. También tendremos el viernes 13 una mesa redonda sobre Valencia, ciudad de la seda. Por la mañana será especializada en turismo, donde estará José María Chiquillo, coordinador para España de la Ruta de la Seda. Estaré yo mismo ahí en calidad de vicepresidente de UNESCO y René Esteve, director de LEAR Estrategia Cultural. Por la tarde tendremos otra mesa redonda, se llamará El Collar de la Reina, con Miguel Vandrés y Vicente Gracia, el joyero, que son los que crearon los que hicieron parte del documental Camino Perdido, basado en la Ruta de la Seda, que emitió Canal No. Luego el sábado habrá una conferencia aquí, el sábado por la mañana a las 12, la excelencia profesional en el sector textil, por don Antonio Gabriel Pérez, vicepresidente del Instituto para la Excelencia Profesional. Y por la tarde habrá una charla y audiovisual, el cine y la moda, Impronta Italia, por don Daniel Gascó, de la cartelera Turia. Luego, el día 18 es el Día Internacional de los Museos y tendremos jornada de puertas abiertas, entrada gratuita durante todo el día. Y el día sábado 21 y 22 también tendremos puertas abiertas, también será durante todo el sábado y el domingo la entrada gratuita, y además haremos un taller para niños el sábado por la mañana, concierto el sábado por la noche por el grupo valenciano Innerlands, y haremos el domingo una recreación histórica con un grupo de mujeres recreadoras que mostrarán trajes desde la Edad Media hasta principios del siglo XX. Además, el sábado por la tarde entregaremos el premio del concurso de relato corto histórico. Ya no se pueden presentar originales, ya ha acabado el plazo. El 25 de mayo tenemos la conferencia a las 19:30, La llegada del budismo a través de la Ruta de la Seda, por José Luis Angulo, que es uno de los escritores de viajes más conocidos de este país, organizada por la librería Patagonia y Viajes Marco Polo, con quienes colaboramos. Aún se pueden inscribir al curso de narrativa de Antonio Penades, y los sábados por la mañana también se pueden inscribir a las clases de Tai Chi que realizamos en nuestro patio. Y el sábado 28 de mayo también tenemos una excursión cultural de ida y vuelta el mismo día a Requena, que incluye una visita a la bodega, pago de Tarsís y comida. Y como no tenemos un monasterio bizantino que nos financia con sus tierras, pues se pueden hacer amigos del museo por una cantidad muy módica, y además Hacienda les devuelve la mitad. Y también tenemos una urna a la salida, y cualquier pequeña cantidad que dejen, o grande, pues nos sirve para organizar todas estas actividades. Muchas gracias, y ahora pues pasamos a la música.
яко согреших Тебе. Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко Тебе источник живота во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою, ведущим Тя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Pues nada.